Hola, bienvenidos. Hoy con mis compañeros Gastón, Felipe e Iván les vamos a contar sobre la crisis del 2001. Esta fue una crisis política, económica, social e institucional, potenciada por una revuelta popular que generó la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Luego de unas etapas de inestabilidad económica, 5 funcionarios ejercieron el puesto en el Poder Ejecutivo Nacional. Esto sucedió en el marco de una crisis mayor que se extendió entre 1998 y 2002, causada por una larga recesión que disparó una crisis humanitaria de representatividad social, económica, financiera y política. La causa inicial de esta crisis fue la imposición del corralito, el 2 de diciembre de 2001, una disposición del gobierno que restringía la extracción de dinero en efectivo de los bancos, diseñada por el ministro de Economía, Domingo Cavallo. Esto impactó sobre todo en la clase baja, mayoritariamente no bancarizada, y la clase media que se vio fuertemente restringida para sus movimientos económicos. El 13 de diciembre, las centrales obreras declararon una huelga general y comenzaron a producirse estallidos violentos en algunas ciudades del interior del país y del Gran Buenos Aires, mayormente saqueos por parte de sectores de la población, desocupadas e indigentes, robos de camiones en las rutas y corte de calles en las ciudades. Todo lo mencionado anteriormente derivó en un estallido social en la noche del 19 de diciembre del 2001, inmediatamente después de que el presidente Fernando de la Rúa anunciara el establecimiento del estado de sitio, provocando la salida a calle de miles de personas en todo el país para manifestarse contra el gobierno y los representantes políticos, y se extendió toda la noche y el día siguiente, cuando se dio la orden de represión a los manifestantes. La mayor parte de las personas que participaron en las protestas fueron autoconvocadas, es decir, fueron por sí mismos y no respondían a ningún partido político, sindicato u organización social. El 20 de diciembre a las 19 horas, De la Rúa renunció y dejó la Casa Rosada en helicóptero. Durante los siguientes 12 días se produjo una inestabilidad institucional que llevó también a la renuncia del presidente sucesor, Adolfo Rodríguez Sá. El clima de inestabilidad social y económica, así como el desconocimiento generalizado de legitimidad de los representantes políticos, se extendería en los años siguientes. Las manifestaciones en la calle continuaron durante varios meses. Las causas de la crisis social que se dio en estos años fue gracias a muchos factores. El primero, la gran cantidad de presidentes en un corto periodo de tiempo. La segunda, la cantidad de protestas en la calle y todas las reuniones debido al problema de los dólares y los ahorros de la gente. Y por último, uno de los problemas que ya venía hace unos años, que es todo lo que conlleva la dictadura cívico-militar. Las consecuencias que trajo esta crisis de 2001 sobre los problemas sociales fueron un fuerte aumento de la pobreza, de la desigualdad del ingreso y del desempleo en el último periodo, y también una fuerte caída del Producto Bruto Interno. En el cuarto trimestre de 2001 fue de un menos 10,7%, en el primer y segundo trimestre de 2002 fue de menos 16,3% y menos 14,9%. También tuvo importantes secuelas sobre el empleo. Ya en mayo de 2002, la tasa de empleo alcanzó el umbral más bajo conocido y la pobreza su punto más alto. Los resultados que dejó esta crisis en cuanto a lo social fueron casi 21 millones de pobres en todo el país, casi 10 millones de indigentes, 750.000 puestos de trabajo perdidos y cerca de un 30% de desempleo. Luego de la renuncia de Fernando de la Rúa y problemas institucionales, económicos y sociales, y también políticos, hubo 5 presidentes en el cargo durante el 21 de diciembre y el 1 de enero. Es el tema en el cual ahora les voy a comentar. En orden cronológico, esto comenzó el 20 de diciembre, cuando Fernando de la Rúa renuncia en helicóptero y su última acción fue levantar el estado de sitio, mientras el Congreso de la Nación elegía como presidente provisional al titular del Senado, Ramón Puerta. Pero el Partido Justicialista propone como presidente interino al gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Sá, y convoca elecciones anticipadas para el 3 de marzo del año siguiente. El 23 de diciembre, 2 días después, jura Rodríguez Sá como presidente y en su mensaje al país anuncia la suspensión de los pagos de la deuda externa, decide extender el feriado bancario hasta el 2 de enero y la creación de una nueva moneda, el argentino, que circulará de manera paralela con el peso y el dólar. También realiza una serie de reuniones con sus asesores, afina los números de lo que sería el presupuesto nacional para el año próximo. A la central de los trabajadores les explica cómo será la nueva moneda y cómo funcionaría su sistema.
Les pide paciencia también a los acreedores externos y mantiene restricciones para el retiro de fondos de los bancos. Esto provoca nuevos incidentes que reclaman la renuncia de los flamantes funcionarios. Nuevos detenidos y heridos se pronuncian en las protestas. Esto provoca la convocatoria de una cumbre de gobernadores peronistas en Chapadmalal, pero la ausencia de algunos lo deja sin sustento y esto motiva la renuncia de Sá. El 31 de diciembre, el presidente del Senado, Ramón Puerta, también presenta su renuncia, por lo que el titular de la Cámara Baja, Eduardo Camaño, asume de manera interina la jefatura de Estado y convoca de urgencia a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa elige a Eduardo Duhalde, que en ese momento era senador nacional. Lo eligen debido a que él perdió las elecciones en 1999 y creían que era un buen hombre para poder reemplazar al presidente anterior, que había sido un desastre. Es elegido por la aclamación para terminar el mandato del expresidente radical. Meses y se organizaron de... Ahora vamos a explicar la economía argentina en la crisis de 2001. Para empezar, la misma recibe un shock externo en 1997 con la crisis asiática que produjo la caída de las commodities, que eran materia prima. Eso terminó causando lo que fue conocido como el default ruso y también causó un derrumbe en los precios. Y esto nos afectó bastante, ya que dependíamos mucho del mercado interno nacional para el financiamiento económico. Pero no solo a nosotros nos terminó afectando, sino también a varios países, como por ejemplo a Brasil en 1999. Otro factor importante en la economía era la deuda externa y el déficit fiscal, debido al modelo adoptado hace una década. Esta a principios de los 90 era de 60.000 millones de dólares y siguió creciendo hasta duplicarse y llegar a prácticamente 146.000 millones de dólares. Esto, sumado al déficit fiscal, hacía que la Argentina no tenga capacidad de solvencia para pagar nada. Y finalmente, para salvar a los bancos de una corrida, se implementó una medida económica que se conoció como el corralito, la cual establecía que nadie podía sacar más de 250 pesos a la semana. Todos estos factores terminaron dejando a más del 30% de la población en la pobreza. Ahora es momento de hablar de las causas previas y las instituciones. Las instituciones en el mandato de Menem, en el año 90, sufrieron una privatización para poder pagar la deuda externa que cada vez era más grande. Se privatizaron las empresas de transporte, gas, luz y agua, y sumando un total, entre otras empresas, de más de 60. Y a la práctica, esto resultó en un negocio fabuloso entre funcionarios corruptos y empresarios que lo único que lograban era empobrecer el servicio y volverlo inaccesible para vastos sectores de la población. Yendo a la causa más inmediata de la crisis, mediante la institución del Banco Central, el tipo de cambio artificialmente revaluado como la causa de los enormes desequilibrios del periodo, ya que estimuló fuertemente las importaciones, destruyendo la industria local y hizo también perder la competitividad a las exportaciones, reduciendo el margen de ganancia o haciéndolas desaparecer. Propició las actividades especulativas y llevó a un enorme endeudamiento público y privado, haciendo muy difícil competir con los productos del exterior. Esta falta de competitividad también se debió a las políticas de apertura importadora, la privatización a precio vil de las empresas públicas y a la desregularización a favor de intereses privados. No tuvo otra meta que la de otorgar rentas en condiciones privilegiadas a ciertos actores locales y extranjeros.